La providencia divina exhibida a través de una familia atípica. Ese es el tema del sermón de este día y está basado en el libro de Ruth. El día de hoy solamente miraremos la introducción a este libro. Miraremos solamente un panorama de todo el libro. Debemos decir que el libro de Ruth no es la historia acerca de una gran heroína. Más bien es parte de la historia más grande de la Biblia acerca de Dios y de su trato con su pueblo. La intervención de Dios es visible en todas las partes de este pequeño libro, a pesar de que su presencia está oculta. No encontramos ninguna intervención extraordinaria como aquellas que encontramos en los libros del Éxodo, de Números o de Josué. Lo que encontramos de una manera muy sobresaliente en este libro de Ruth es la providencia de Dios exhibida a través de la vida de los personajes de esta pequeña historia. Encontramos que la gracia y la providencia de Dios traen a casa a la hija pródiga con las manos vacías para que pueda asombrarla con plenitud inesperada. Como podemos ver, la gracia y la providencia de Dios se exhibe para los que hay veces consideramos indignos y para los marginados. Pero sobre todo, debemos de notar en este libro de Ruth que nos señala a Cristo como aquel quien esa gracia vendría completamente y finalmente a los extranjeros y a los extraños. Es en Cristo en quien esa gracia vendría para todos aquellos a quienes Él ha elegido. Por medio del título de este sermón, la providencia divina exhibida a través de una familia atípica, hacemos referencia a las familias de Elimelech y de Ruth. De Elimelech y Noemí, y a la que se formó entre Booz y Ruth. Vemos que estas familias son atípicas, la primera porque, como notaremos más adelante, es una familia que era una de las pocas que aún seguían en el temor de Dios, en una época en que la mayor parte del pueblo se había alejado de Dios y estaban desobedeciendo a Dios. Encontramos a esta familia que sigue temerosa de Dios. Y esto lo podemos constatar porque muy seguramente fue a través de ellos que Ruth conoció acerca de Jehová, el Dios de Israel. Esto lo podemos constatar, hermanos, porque cuando Noemí decide regresar a Judá y después de despedirse o de pedirle a sus nueras que regresen a su casa, escuchamos a Ruth recitar esas palabras que casi ya han llegado a ser proverbiales. Ahí nosotros encontramos que Ruth le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. La segunda familia por medio de la cual la providencia divina
es exhibida en este pequeño relato es la de Booz y Ruth. No era muy común que un israelita se casara con una mujer gentil. Y sin embargo, Dios en su providencia unió a esta pareja para que de ella descendiera el Mesías, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Hoy solamente miraremos acerca del autor y también del propósito del libro. En cuanto a la autoría del libro, no sabemos realmente quién lo escribió. El autor del libro de Ruth es anónimo. El Talmud, una obra que contiene las discusiones rabínicas sobre leyes, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas judías, atribuye la paternidad del libro de Ruth al profeta Samuel. Sin embargo, este punto de vista ya no lo mantiene ni la erudición cristiana ni judía. Así que no podemos asegurar o asignar un autor al libro de Ruth. Pero esto naturalmente no le resta valor histórico. Sin duda, este pequeño libro fue escrito y preservado por un autor judío anónimo que había conocido y que había experimentado perfectamente la providencia de Dios. En cuanto al propósito del libro, algunos arguyen que es trazar la línea genealógica de David, puesto que esto no lo hace el libro de Samuel. Allí simplemente se dice que es hijo de Isaí. Otros afirman que su propósito es enseñar el universalismo, es decir, que la verdadera religión trasciende los límites de la nacionalidad. Este grupo afirma que el libro de Ruth es un recordatorio a Israel de que una extranjera que ejemplificó las cualidades de la piedad y de la fidelidad eran dignas de ser consideradas parte del pueblo de Israel. Otros afirman que el propósito del libro es enseñar acerca de la amistad. Arguyen que la devoción que Ruth demuestra a Noemí y el cuidado que Noemí muestra a ésta se encuentra en todo el libro. Y sugieren que no puede haber ningún otro propósito más grandioso que enseñar la amistad. Sin embargo, me parece que el verdadero propósito del libro de Ruth es exhibir la soberanía o la providencia de Dios en la historia de la humanidad. Quisiera recordarle qué es lo que significa la providencia divina. La providencia divina dice o enseña que Dios, el creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas sus criaturas, acciones y cosas. Lo repito, Dios, el creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas sus criaturas, acciones y cosas. Esa es la enseñanza del libro de Ruth. La providencia divina, la soberanía de Dios. O también, como lo expresa el doctor Edesio Sánchez,
Él dice, el impacto y respuesta que quiere causar el autor sobre la audiencia es la de sacudirle el tapete al miembro del pueblo de Dios, moverle el piso para obligarlo a considerar sobre qué y quién tiene puesta su confianza. En otras palabras, el libro, por medio de la historia de sus personajes, nos obliga a considerar si en verdad tenemos toda nuestra confianza en Dios. Nos obliga a reconocer la providencia de Jehová en la historia de la humanidad. En relación con esto, el doctor Tremper Lachman y el doctor Raymond B. Dillard afirman que el libro de Ruth es una historia verdadera que muestra algo de la relación entre Dios y el hombre. Y ellos dicen que el versículo clave podría ser Ruth 2:12. Veamos lo que Boaz le dice a Ruth en el capítulo 2 y versículo 12. Allí leemos: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Como podemos ver, hermanos, de eso trata el libro. Es por eso que el capítulo 2 inicia con Ruth, el 3 con Noemí y el 4 con Boaz. Es decir, el libro de Ruth no se escribió con el propósito de hablar acerca de estos personajes. La implicación es que Dios está cuidando a su pueblo, que Él lleva a cabo lo que es bueno para su pueblo. Y por eso el libro de Ruth, tal como toda la Biblia, es un libro acerca de Dios. Y ellos nos enseñan que Jehová gobierna sobre todo y trae bendiciones a quienes confían en Él. Ahora bien, el libro de Ruth parece ser una historia atractiva, pero con poca profundidad. Y es por eso que algunas personas toman el mensaje como ético y no teológico. Para algunos, este libro promueve las virtudes de la lealtad, de la amabilidad y de la generosidad. Ven que Ruth demuestra intensa lealtad y a Orfa la hacen parecer como un fracaso. En Boaz miran la amabilidad y halagan su generosidad en contraste con el pariente redentor anónimo. Pero si tomamos el mensaje del libro de esta forma, entonces, hermanos, podríamos resumir su enseñanza en algo como esto: sean leales como Ruth, sean amables como vos, y entonces Dios los recompensará. Y una lectura como esta distorsiona y pasa por alto su profunda enseñanza teológica. Es por ello que, como ya se ha mencionado, hermanos, la enseñanza básica del libro de Ruth es exhibir la providencia oculta y continua de Jehová. La narración es ingeniosa en su enseñanza acerca de Dios y sus intervenciones en el mundo. Los doctores Tremper Lachman y Raymond B. Dillard afirman que el nombre de Dios se encuentra 23 veces en este breve libro, pero también señalan que el narrador lo utiliza solamente 2 veces. Y esas 2 veces que lo utilizan es en el capítulo 1 y versículo 6. Y veamos lo que ahí dice:
Ruth 1:6, primeramente. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Escuche, ahí el narrador afirma que es Jehová quien ha visitado a Belén para darles pan. Eso significa que también fue Jehová quien causó el que hubiese hambre al principio del libro. Es decir, es Jehová el que está llevando todo a cabo. La segunda vez que el narrador utiliza el nombre de Jehová es en el capítulo 4 y versículo 13. Escuche lo que allí se dice. Y Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Como podemos ver, hermanos, es por medio de esta sutileza que el libro instruye a sus lectores acerca de la acción permanente de Dios en la vida de personas comunes. En otras palabras, Dios es el que lleva a cabo todo lo que sucede en la historia. Y es cierto, no solamente en los días de Ruth, sino hoy mismo. Dios está en control de todo lo que sucede en la historia humana, y por ello debemos de estar agradecidos de que Dios nos haya sacado de las tinieblas y que nos haya trasladado al reino de su amado Hijo. Otro ejemplo de esta misma enseñanza la encontramos en el capítulo 2 y versículo 3. Ahí leemos lo siguiente: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Algunas traducciones dicen o lo tradujeron de esta forma, el versículo 3 del capítulo 2. Dio la casualidad que el campo donde Ruth estaba trabajando pertenecía a Booz, o que Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelech. Ese versículo, hermanos, significa exactamente lo contrario de lo que parece decir. Llamar el encuentro de Ruth con Booz como casualidad no es más que decir que no hubo ningún intento humano de por medio. Fue Dios quien llevó a cabo todo. Dios está obrando en todo lo que sucede. Debemos notar que ningún evento sobrenatural ni milagroso aparecen presentes en el libro de Ruth, como ya lo hemos notado. Pero sin embargo, al leer el libro, nos damos cuenta de que la mano de Dios dirigió todos los eventos que aquí se narran, tal como ocurrió el éxodo de Egipto. Más aún, hermanos, todavía hay más. La providencia oculta y continua de Dios hace más que destacar el maravilloso rescate de la familia de Elimelech. Aunque era una familia común y corriente, de esta familia, o fue esta familia que produjo una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, es decir, el rey David. De esta forma, hermanos, el autor dice que David fue un don divino. En 4:17 leemos: y le dieron nombre las vecinas diciendo:
le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. De esta forma, el libro de Ruth es similar a otros relatos del Antiguo Testamento que narran los acontecimientos de otros líderes de Israel. Y en cada paso Dios provee el líder superando grandes obstáculos, por lo común la esterilidad para su nacimiento. Por ejemplo, Isaac, Sansón o Samuel. Por lo tanto, hermanos, debemos constatar una continuidad en la providencia oculta y maravillosa de Dios al redimir a su pueblo. Y esto no solamente en el libro de Ruth, sino a través de toda la Biblia. Por ejemplo, esto se puede ver en las circunstancias que condujeron a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si bien para muchos en Jerusalén esta crucifixión fue apenas otra ejecución, la Biblia muestra que la mano oculta de Dios estuvo detrás de ello. Y es por eso que el apóstol Pedro lo expresa así. Este está hablando de Jesucristo. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Es Dios el que está en control de la historia de la humanidad. Por lo tanto, hermanos, hoy que estamos pasando por esta terrible pandemia, debemos recordar que Dios está en control. La mayoría de los creyentes están familiarizados con las palabras del apóstol Pablo que escribe a los romanos en el capítulo 8 y versículo 28, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Aquí lo que sobresale es la fuerte convicción que expresa el apóstol. Él no dice: espero que todo salga bien al final, o creo que las cosas van a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. No, lo que dice es que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Escribe con tal seguridad sobre algo tan básico para la vida cristiana que podemos sacar de este versículo gran confianza y gran consuelo. Dios está en control. Sin embargo, parece que hoy en día la fuerza de la convicción que expresa Pablo pudiera estar ausente de nuestras vidas. Ha ocurrido un gran cambio en nuestro entendimiento de la forma en que nuestra vida se relaciona con el gobierno soberano de Dios. Una forma mediante la cual el pensamiento secular ha penetrado a las comunidades cristianas es a través de una visión del mundo que asegura que todo sucede de acuerdo a causas naturales fijadas. Y si en verdad existe, está muy lejos, más allá de todo. Él es solo un espectador allá en el cielo, mirándonos desde allá, tal vez animándonos a seguir adelante, pero sin ejercer ningún control inmediato. Parece ser que eso es lo que creemos. Sin embargo, la Biblia y especialmente el libro de Ruth afirman que este mundo es de nuestro Dios y que todos los asuntos de los seres humanos y de las naciones en última instancia están en sus manos. Eso es lo que nos enseña el libro de Ruth, un conocimiento cierto de la divina providencia. Por ello, hermanos, debemos de recordar la enseñanza de este libro de Ruth.
El libro de Ruth refuta la creencia malvada de que el universo opera por el azar. Demuestra que Dios sustenta todo lo que ha creado. La Biblia afirma de que en Dios vivimos y nos movemos y somos. Es decir, que dependemos de Dios, que nos sustenta y nos preserva. No queremos perder a nuestros seres queridos. No queremos perder nuestra salud. No queremos perder nuestra seguridad ni nuestras posesiones. Pero incluso si eso pasara, Dios está haciendo todas las cosas para que ayuden a nuestro bien. Incluso nuestras enfermedades y nuestras pérdidas en este mundo están bajo la providencia de Dios, y es una providencia buena. La Biblia dice que Dios levanta reinos y los hace caer. Nuestro paso por esta vida tiene que ver con lo que Dios en su providencia ha ordenado para nosotros. Nuestra vida y nuestra vocación están en sus manos. Dios gobierna todas las cosas en su sabiduría y en su bondad. Ese es el gran consuelo de la doctrina de la providencia. Y el libro de Ruth nos enseña que Dios prevalece por sobre todas las cosas y que trabaja para que todo ayude para el bien de su pueblo. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir confiando en que Dios está en control y que Dios nos ayudará para seguir adelante, sabiendo que estamos en sus manos. Amén.